Mi nombre es Rafaela, y necesito contarte algo que todavía me oprime el pecho cada vez que cierro los ojos. Verás, hay heridas que sangran sin ser visibles, heridas que ningún vendaje puede cubrir, ninguna medicina puede curar. Y yo llevo de los dos tipos. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que podía mirarme al espejo sin estremecerme, en que podía entrar en una habitación sin sentir que cada par de ojos diseccionaba mi aspecto, midiendo mi valía por la tersura de mi piel. Eso fue antes del incendio, antes de la noche que cambió por completo cómo me veía el mundo y, finalmente, cómo me vería mi propio hijo. Ocurrió hace 7 años, en una tarde de martes cualquiera que se convirtió en una pesadilla que aún revivo en sueños. Estaba preparando la cena, el plato favorito de Tomás, de hecho, arroz con pollo con extra de ajo, como le encantaba desde que era un niño. El aceite de la sartén se prendió más rápido de lo que pude reaccionar. En un instante, estaba removiendo, tarareando una vieja canción de la radio, y al siguiente, el fuego trepaba por mi brazo como un ser vivo, hambriento y despiadado. Las quemaduras me cubrieron el brazo derecho, el hombro y parte del cuello y la cara. De 3er grado, dijeron los médicos con esa distancia clínica que usan los profesionales sanitarios para protegerse de sentir demasiado el dolor ajeno. Pasé 2 meses en el hospital, soportando injertos de piel y procedimientos de desbridamiento que dolían más que la quemadura original. Pero sobreviví. Me dije a mí misma que eso era lo que importaba. Había sobrevivido. Tomás me visitaba todos los días durante esas primeras semanas. Me cogía la mano, la que no estaba envuelta en gasas, y me prometía que nada cambiaría entre nosotros. «Sigue siendo mi madre», me dijo, con las lágrimas corriéndole por la cara mientras miraba mi cuerpo vendado. «Sigue siendo la persona más fuerte que conozco». Le creí. Dios me ayude. Me creí cada palabra. Las cicatrices curaron formando un tejido grueso y elevado que se retorcía sobre mi piel como un mapa topográfico del sufrimiento. La pigmentación nunca volvió del todo. Manchas rosadas, blancas y de un rojo intenso que los médicos decían que podrían atenuarse con el tiempo, pero que nunca desaparecerían. Mi oreja derecha quedó parcialmente derretida, dándole a mi rostro una asimetría que hacía que los desconocidos me miraran fijamente y los niños me señalaran antes de que sus madres les mandaran callar y se los llevaran. Aprendí a vivir con ello. ¿Qué otra opción tenía? Llevaba manga larga incluso en verano. Me dejé crecer el pelo más largo por un lado para cubrir lo que podía. Evitaba los espejos salvo cuando era absolutamente necesario, e incluso entonces miraba rápidamente, centrándome solo en lo que necesitaba ver, asegurarme de que mi pelo estaba peinado, mi ropa limpia, sin dejar nunca que mi mirada se detuviera en el daño. Pero por dentro seguía siendo yo. Seguía siendo Rafaela, la que había criado a su hijo sola después de que su padre nos abandonara cuando Tomás tenía 3 años. Seguía siendo la mujer que tenía 2 trabajos para poner comida en la mesa y ahorrar para su educación universitaria. Seguía siendo la madre que se quedaba despierta innumerables noches cuando estaba enfermo, que animaba en cada partido de fútbol, que le ayudaba a preparar sus exámenes y trabajos del colegio, que creía en él incluso cuando él dejaba de creer en sí mismo. El fuego había cambiado mi exterior, pero mi amor por mi hijo, eso permanecía intacto, puro, absoluto. Tomás se licenció con matrícula de honor en la universidad, Administración y Dirección de Empresas, una carrera que me llenó de orgullo, aunque apenas entendía la mitad de lo que me contaba cuando explicaba sus asignaturas. Consiguió un buen trabajo en una consultora, se mudó a un bonito piso en Madrid, empezó a llevar trajes caros que yo nunca podría permitirme, pero que me encantaba verle puestos porque representaban el éxito por el que habíamos trabajado tan duro juntos. Entonces conoció a Elena. Era guapa de esa manera natural que tienen algunas mujeres, alta y esbelta, con un pelo oscuro y brillante que caía en ondas perfectas, una piel de porcelana y una sonrisa que parecía sacada de un anuncio de dentífrico. Venía de una familia de dinero de toda la vida, el tipo de familia que era socia de clubes de campo, tenía casas de veraneo y apellidos que abrían puertas antes incluso de que hablaras. La conocí por primera vez en un restaurante que eligió Tomás,
Un sitio caro donde me sentí inmediatamente fuera de lugar entre las servilletas de tela, los múltiples tenedores y las conversaciones en voz baja sobre carteras de acciones y viajes por Europa. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y estaba tan nerviosa que me temblaban las manos al entrar por la puerta. Los ojos de Elena se posaron en mí con una expresión que había aprendido a reconocer, esa conmoción momentánea, seguida de la rápida recalibración mientras intentaba mantener su sonrisa educada al procesar mi apariencia. Se recuperó rápido. Eso hay que concedérselo. Me tendió la mano. Dijo todas las cosas correctas sobre lo maravilloso que era conocerme por fin, lo mucho que Tomás hablaba de su madre. Pero lo vi. Ese instante en que su mirada se detuvo en mis cicatrices y algo en su rostro se cerró, como una puerta que se cierra en silencio pero con firmeza. Tomás pareció no darse cuenta, o quizá eligió no hacerlo. Estaba tan feliz, presentándonos, pidiendo un vino que yo no sabía pronunciar, hablando de sus planes con el entusiasmo de alguien que por fin había encontrado exactamente lo que buscaba. Yo sonreí, asentí, hice preguntas e intenté ser la madre que él quería que fuera, comprensiva, interesada, poco exigente. El compromiso llegó 6 meses después. Tomás me llamó para darme la noticia, con la voz brillante de emoción. Habían ido a ese mismo restaurante caro, y él le había pedido matrimonio con el anillo de su abuela, el anillo de mi madre, en realidad, la única joya que había heredado y que le di a él cuando cumplió 21 años, diciéndole que la guardara para alguien especial. Ha dicho que sí, mamá. ¿Te lo puedes creer? Ha dicho que sí. Podía creerlo. Elena era lo bastante lista como para reconocer algo bueno cuando lo veía. Mi hijo, con su prometedora carrera, su buen corazón, su determinación por construir algo significativo. Lo que no podía creer era la rapidez con la que la planificación de la boda empezó a excluirme. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores. Y cada uno significa mucho para nosotros. Y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Nos ayuda a seguir trayéndote estas historias reales que importan. Al principio, fue sutil. Elena y su madre tomaban decisiones e informaban a Tomás, quien luego me informaba a mí como si tal cosa. Eligieron el lugar. Una finca histórica con jardines y fuentes que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en 5 años. Se eligieron las flores. Se probó y aprobó el menú. Se contrató al fotógrafo. Me enteraba de estas cosas de tercera mano, a través de menciones casuales de mi hijo durante nuestras cada vez menos frecuentes llamadas telefónicas. ¿Cuándo puedo ayudar?, pregunté una vez, tratando de ocultar el dolor en mi voz. Me encantaría participar en la organización. Es la boda de mi único hijo. La madre de Elena está muy metida en estas cosas, dijo Tomás, y pude oír la distracción en su voz, como si estuviera mirando el móvil mientras hablaba conmigo. Lo tiene todo bajo control. No te preocupes. No te preocupes. Como si sentirme excluida de los preparativos de la boda de mi propio hijo fuera algo que simplemente pudiera elegir no sentir. La elección del vestido ocurrió sin mí. Me enteré por las redes sociales, nada menos, cuando una de las amigas de Elena publicó fotos. Elena con un impresionante vestido blanco, rodeada de su madre, sus hermanas, sus damas de honor, todas sonriendo y brindando con champán en alguna boutique de novias de lujo. El pie de foto decía, «Encontré el vestido con mis chicas favoritas». Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, haciendo zoom en los rostros de todas esas mujeres que aparentemente calificaban como chicas favoritas, mientras que a mí, la madre del novio, ni siquiera me habían dicho que iban a ir de compras. Llamé a Tomás esa noche. He visto que Elena ha encontrado su vestido. Ah, sí. Sonó genuinamente feliz. Es increíble. Te va a encantar. Ojalá hubiera podido estar allí, dije en voz baja. Una pausa. Luego, mamá, ya sabes cómo son estas cosas. Era un plan de chicas. Las hermanas y amigas de Elena. Yo soy una chica, dije, intentando que sonara a broma aunque tenía un nudo en la garganta. Soy tu madre. Lo sé, mamá. Es que es diferente con las cosas de la novia.
¿Lo entiendes? Pero yo no lo entendía. Lo que entendía era que me estaban apartando cuidadosa y sistemáticamente del día más importante de la vida de mi hijo. Y él, o no se daba cuenta, o no le importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Las invitaciones llegaron a mi buzón 3 semanas antes de que recibiera la llamada telefónica sobre ellas. Me quedé allí, en el porche de mi casa, sosteniendo el sobre de cartulina gruesa con su elegante caligrafía, y me di cuenta de que me habían enviado la mía de la misma manera que a cualquier otro invitado, por correo postal, como a una conocida lejana en lugar de a la madre del novio. Por dentro, la invitación era preciosa. Papel color crema con relieves dorados, una redacción tradicional que hablaba de honor y placer, y de la unión de 2 familias. Don y doña Castellano tienen el honor de invitarle al enlace matrimonial de su hija Elena María con Tomás Rafael Herrero. La leí 3 veces, buscando mi nombre en alguna parte, buscando cualquier reconocimiento de que no era solo el día de Elena, sino también el de mi hijo, de que yo no era solo una invitada, sino familia. Pero no había nada. La invitación me trataba exactamente igual que trataría al compañero de universidad de Tomás o a la prima segunda de Elena. Cuando llamé para confirmar que la había recibido, Tomás sonaba distraído. Genial, mamá. Asegúrate de confirmar la asistencia pronto. Necesitan el número final para el catering. Tomás, soy tu madre. Por supuesto que iré. ¿Creías que necesitaba una invitación formal? La madre de Elena es muy organizada con estas cosas, dijo, y oí ese tono en su voz, el que había empezado a aparecer más a menudo últimamente, el que sugería que yo estaba siendo difícil por tener sentimientos sobre las cosas. Quiere que todo sea correcto y según las normas. Correcto, según las normas. Como si nuestra relación pudiera reducirse a las reglas de etiqueta de una revista de bodas. La cena previa a la boda estaba programada para la noche anterior, y tampoco me invitaron. Me enteré por accidente, cuando Tomás mencionó algo sobre el restaurante donde vamos a cenar todos el viernes por la noche. ¿Qué cena?, pregunté. Otra pausa. Esas pausas se estaban convirtiendo en los signos de puntuación de nuestras conversaciones. Esos momentos de silencio en los que mi hijo tenía que averiguar cómo contarme otro evento del que me habían excluido sin que sonara tan mal como se sentía. La cena familiar. Es solo para el cortejo nupcial y la familia más cercana. Algo muy pequeño. Yo soy familia cercana, Tomás. Soy tu madre. Lo sé, mamá, pero los padres de Elena son los anfitriones y tienen toda esa tradición sobre quién está incluido. Son sus costumbres, ya sabes. No puedo cambiarlo. Sus costumbres. Las tradiciones familiares de su prometida importaban más que la presencia de su propia madre. Quise gritar, llorar, preguntarle cuándo exactamente me había vuelto tan prescindible como para que me dejaran fuera de las celebraciones previas a la boda de mi propio hijo, sin que él ni siquiera luchara por mí. Pero en lugar de eso, me tragué todo eso y lo guardé en el lugar donde había estado almacenando tanto dolor últimamente. Entiendo, dije, aunque no lo hacía. Aunque entender se estaba convirtiendo en lo que yo hacía para facilitar las cosas a todos menos a mí misma. La mañana de la boda, me desperté a las 5, demasiado ansiosa para dormir. Había pasado la semana anterior preparándome, yendo a una peluquería que apenas podía pagar, comprando un vestido nuevo de un color rosa empolvado que la dependienta dijo que era perfecto para las madres del novio, practicando con un maquillaje que pudiera ayudar a minimizar las cicatrices de mi cara, sin que pareciera que me esforzaba demasiado por ocultar quién era. Me paré frente al espejo de mi habitación y me miré con una honestidad brutal. El vestido era precioso, discreto y elegante, con mangas 3/4 que cubrían la mayoría de las cicatrices de mi brazo. Me habían peinado con ondas suaves que ocultaban parcialmente el lado derecho de mi cara. Me había aplicado la base de maquillaje con cuidado, difuminándola lo mejor que pude sobre la textura irregular de mi piel, pero seguía pareciendo alguien que se había quemado. Ninguna cantidad de maquillaje o peinado estratégico podía ocultar por completo esa verdad. La cicatriz de mi cuello se asomaba por encima del escote del vestido. La forma distorsionada de mi oreja derecha era visible a pesar de mi pelo. Cuando giraba la cabeza de ciertas maneras, era imposible no ver la magnitud del daño.
Por un momento, solo un breve y doloroso momento, me permití imaginar cómo sería asistir a la boda de mi hijo en el cuerpo que tenía antes del incendio. Llevar un vestido sin mangas sin pensarlo 2 veces. Saber que cuando la gente me mirara en las fotografías, verían a una madre normal en la boda de su hijo, en lugar de a alguien cuyo aspecto se convertía en el punto focal de cada imagen en la que aparecía. Pero esa versión de mí se había ido, y ningún deseo la traería de vuelta. Esta era quien yo era ahora, con cicatrices, sí, pero todavía aquí, todavía su madre, todavía digna de estar allí en el día más importante de su vida. Llegué temprano al lugar, con la esperanza de ver a Tomás antes de la ceremonia, de darle el regalo que le había traído, un reloj que había pertenecido a su abuelo, mi padre, que había muerto antes de que Tomás naciera. Estaba grabado en la parte trasera con un simple mensaje: el tiempo pasado con los que amamos nunca se pierde. Lo había estado guardando para este momento, este paso hacia su nueva vida. La finca era impresionante, exactamente el tipo de lugar que verías en las revistas de bodas. Jardines impecables se extendían en todas direcciones, llenos de flores de finales de primavera que perfumaban el aire con su dulzura. Se había levantado una carpa blanca para el banquete, y su interior era visible a través de las aberturas. Lámparas de araña de cristal, mesas redondas vestidas con manteles de color crema, centros de mesa de rosas y peonías que probablemente costaban más por arreglo de lo que yo gastaba en la compra de un mes. Encontré el camino hacia la zona donde se reunía el cortejo nupcial, agarrando mi bolsa de regalo y sintiéndome cada vez más fuera de lugar, entre toda esa gente guapa y pulcra, con sus ropas caras y sus posturas seguras. Las damas de honor de Elena se agrupaban, perfectas con sus vestidos lavanda a juego, riéndose de algo en el móvil de alguien. Los padrinos de Tomás estaban cerca con sus smokines, como si hubieran salido de un anuncio de moda. Y entonces lo vi, a mi hijo, mi Tomás, con su traje de novio, más guapo y adulto que nunca. Por un momento, se me cortó la respiración de puro orgullo maternal. Este era mi niño, el hijo que había criado sola, el niño que se había convertido en este hombre extraordinario, a pesar de todos los obstáculos que habíamos enfrentado juntos. Empecé a caminar hacia él, sonriendo, lista para abrazarlo y decirle lo orgullosa que estaba, lo mucho que lo quería, lo maravilloso que iba a ser este día. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Elena apareció a su lado. Parecía sacada de un cuento de hadas con su vestido de novia, todo seda blanca y encaje delicado, con el pelo coronado de flores frescas. Estaba deslumbrante, y en ese momento comprendí por qué mi hijo se había enamorado tan perdidamente de ella. Me vio acercarme. Sus ojos se abrieron ligeramente y se inclinó hacia Tomás, susurrándole algo al oído. Vi cómo cambiaba la expresión de mi hijo. Vi cómo algo se cerraba en su rostro mientras se giraba para mirarme. Caminó rápidamente hacia mí, y por un segundo pensé que venía a saludarme, pero su cara no mostraba calidez, ni bienvenida. En su lugar, había otra cosa, algo que hizo que se me encogiera el estómago incluso antes de que abriera la boca para hablar. «Mamá», dijo, con voz baja y urgente. Me cogió del brazo, no con delicadeza, y empezó a alejarme del cortejo nupcial, de donde los invitados empezaban a llegar y a tomar asiento. «Tomás, ¿qué pasa? Te he traído algo, el reloj de tu abuelo. Mamá, necesito que hagas algo por mí». No me miraba, sino que escudriñaba la zona como si estuviera comprobando quién podría estar observándonos. «Necesito que te sientes en la parte de atrás durante la ceremonia, y durante las fotos quizá podrías quedarte a un lado, o no salir en ellas». Al principio, las palabras no tenían sentido. Las oí, pero mi cerebro no podía procesar lo que realmente estaba diciendo. «¿Qué quieres decir? Soy tu madre. ¿No debería estar con la familia para las fotos?» Entonces, por fin me miró de verdad, y lo que vi en sus ojos hizo que todo dentro de mí se helara y se detuviera. «Mamá, tus cicatrices». Volvió a mirar a su alrededor, bajando aún más la voz. «Los padres de Elena se han gastado una fortuna en el fotógrafo y el videógrafo. Todas estas fotos se van a proyectar en el banquete y luego estarán en nuestro álbum para siempre. Elena lleva meses planeando este día y quiere que todo sea perfecto».
¿Qué estás diciendo? Susurré, aunque ya lo sabía. Aunque podía sentir la verdad de sus palabras cayendo sobre mí como agua helada, congelándome por dentro. Estoy diciendo que quizás sea mejor si no estás justo al lado de la novia en las fotos. Lo entiendes, ¿verdad? No es nada personal, es solo que vas a llamar la atención. La gente te va a mirar a ti en lugar de a Elena, y es su día. Se merece que el día de su boda sea sobre ella. El mundo se inclinó. Oía sus palabras, pero parecían venir de muy lejos, filtradas a través de capas de algodón e incredulidad. Mi hijo, a quien había criado, protegido, por quien me había sacrificado, me estaba pidiendo que me escondiera, que me hiciera invisible, que fingiera que no existía para que su novia pudiera tener unas fotos perfectas, sin la vergüenza de una suegra desfigurada, arruinando la estética. Tomás, dije, y mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos, delgada y entrecortada como si hubiera estado corriendo. Estas son mis cicatrices. Esta soy yo. No puedo simplemente desaparecer. No te estoy pidiendo que desaparezcas. Pero sus ojos seguían moviéndose nerviosamente, comprobando si alguien estaba viendo esta conversación, si alguien podía oír lo que me estaba diciendo. Solo te pido que seas considerada, que pienses en los sentimientos de Elena. Lleva soñando con este día desde que era una niña. ¿Y qué hay de mis sentimientos? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. ¿Qué hay del hecho de que soy tu madre y debería estar a tu lado en el momento más importante de tu vida? Apretó la mandíbula. Mamá, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Estoy intentando mantener a todo el mundo contento. La familia de Elena tiene unas expectativas. Han pagado por todo esto y quieren que las fotos salgan de una cierta manera. De una cierta manera, repetí lentamente. ¿Quieres decir, sin nadie que se parezca a mí en ellas? Eso no es lo que he dicho. Pero ahora no me miraba a los ojos. Estás tergiversando mis palabras. Solo intento ser realista. Sabes cómo es la gente. Sabes que se quedan mirando. ¿Es justo para Elena que las fotos de su boda traten de algo que no sea ella y nuestra felicidad? Algo se rompió dentro de mi pecho entonces. Algo que se había mantenido unido a través de todas las pequeñas exclusiones. Todas las invitaciones olvidadas. Todas las veces que me habían hecho sentir como una idea de último momento en la vida de mi propio hijo. Esto era diferente. Esto era él mirándome. A las cicatrices que me hice cocinando su comida favorita, siendo la madre que él había prometido que siempre sería suficiente, y diciéndome que era demasiado fea, demasiado dañada, demasiado vergonzosa para estar junto a su hermosa novia. Me hice estas cicatrices preparándote la cena, dije en voz baja. Estaba cocinando arroz con pollo, tu favorito. El aceite se prendió fuego e intenté apagarlo en lugar de salir corriendo porque la sartén estaba justo debajo del detector de humos y no quería despertarte. Tenías un examen al día siguiente. Necesitabas dormir. Tomás se encogió, pero no se disculpó. No se retractó de lo que había dicho. En su lugar, miró su reloj, una pieza cara de diseño que probablemente le había comprado Elena, y suspiró con impaciencia. Mamá, la ceremonia empieza en 45 minutos. No tengo tiempo para esto ahora mismo. ¿Puedes por favor hacer lo que te pido? Siéntate en la parte de atrás. Mantente a un lado durante las fotos. Es todo lo que te pido. ¿Eso es todo? Miré a mi hijo, a este hombre que se parecía al niño que había criado pero que hablaba como un extraño. Me estás pidiendo que me borre del día de tu boda porque te avergüenzas de mi aspecto. No me avergüenzo, dijo automáticamente, pero las palabras sonaron huecas. Solo quiero que todo vaya bien. Elena ya está estresada. Sus padres son muy particulares con las apariencias y la imagen social, y necesito respetar eso. Es la boda de su única hija. Y tú eres mi único hijo. La voz se me quebró en la última palabra. Mi único hijo. Y me estás diciendo que no soy lo suficientemente buena para ser vista a tu lado. Una de las damas de honor llamó a Tomás desde el otro lado del césped. Algo sobre unas fotos que tenían que hacer antes de la ceremonia. Él miró hacia allí, luego de nuevo a mí, y pude ver el cálculo en sus ojos. Estaba sopesando sus opciones, decidiendo qué era más importante,
los sentimientos de su madre o las fotografías perfectas de su novia. «Tengo que irme», dijo. «Por favor, mamá, solo coopera. Puedes seguir aquí, pero en un segundo plano. Es mejor que nada, ¿no?» Se alejó antes de que pudiera responder. Se alejó y me dejó allí de pie con mi vestido rosa empolvado, mi pelo cuidadosamente peinado y mi maquillaje que no podía ocultar lo que era, sosteniendo una bolsa de regalo con el reloj de su abuelo, por el que ni siquiera había preguntado. Lo vi reunirse con sus padrinos. Lo vi reírse de algo que uno de ellos dijo. Lo vi transformarse de nuevo en el novio feliz, el joven emocionado a punto de empezar su nueva vida, y comprendí con una claridad devastadora que en esa nueva vida no había sitio para una madre que se parecía a mí. Los invitados estaban llegando ahora, pasando a mi lado con sus elegantes atuendos, charlando y riendo, y buscando sus asientos bajo el hermoso arco cubierto de flores, donde tendría lugar la ceremonia. Algunos me miraron con curiosidad, sus ojos deteniéndose en mis cicatrices, para luego apartar la vista rápidamente. Esa familiar danza de conmoción y evasión educada que había presenciado miles de veces desde el incendio. Me encontré derivando hacia la parte trasera de la zona de asientos, moviéndome mecánicamente, como si otra persona controlara mi cuerpo mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. La última fila. Ahí es donde me quería. Escondida donde el fotógrafo no me capturara accidentalmente en los planos, donde no arruinara la hermosa estética del día de su boda perfecta. Los padres de Elena se sentaron en la primera fila, su madre con un vestido de diseño azul hielo y su padre con un smoking que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Parecían exactamente lo que eran, gente rica e importante asistiendo a un evento que habían orquestado y financiado, rodeados de otra gente rica y guapa, que encajaba perfectamente como las piezas de un caro rompecabezas. Y luego estaba yo, la pieza dañada que no encajaba, que distorsionaba la bonita imagen que intentaban crear. Me senté en la última fila, con las manos juntas en el regazo, la bolsa de regalo con el reloj a mi lado como un compañero en mi exilio. A mi alrededor, la gente charlaba animadamente sobre lo bonito que era el lugar, la suerte que habían tenido con el tiempo, lo guapísima que seguramente estaría la novia. Nadie me habló. Nadie pareció siquiera darse cuenta de que estaba allí, lo que supongo que era exactamente lo que Tomás había querido. El cuarteto de cuerda empezó a tocar y el cortejo nupcial inició su procesión por el pasillo. Damas de honor con sus vestidos lavanda a juego, cada una acompañada por un padrino. Parecían salidos de una revista de bodas, jóvenes, sin marcas y perfectamente coordinados. Los invitados suspiraban de admiración, sacando sus móviles para hacer fotos de ese hermoso momento. Entonces llegó el momento que todos esperaban, la entrada de Elena con su padre. La música creció hasta convertirse en algo grandioso y romántico, y todas las cabezas se giraron para verla caminar por el pasillo con su impresionante vestido blanco. Estaba radiante, resplandeciente de felicidad, y ni siquiera podía odiarla por ello. Se suponía que este era un momento feliz. Ella era solo una joven enamorada que quería que el día de su boda fuera perfecto. Pero perfecto significaba borrarme. Perfecto significaba asegurarse de que la suegra dañada y con cicatrices se mantuviera lo suficientemente lejos como para no contaminar la belleza de las fotografías. Observé el rostro de Tomás mientras Elena se acercaba a él. Vi el amor y el orgullo allí, la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas cuando ella tomó su mano. Recordé haber sostenido esa mano cuando era pequeño, cuando se despertaba de pesadillas y lloraba llamándome, cuando tenía miedo de la oscuridad o estaba preocupado por empezar en un nuevo colegio. Recordé esa mano aferrada a la mía en el hospital, mientras yo yacía vendada y rota, prometiéndome que nada cambiaría entre nosotros. Pero todo había cambiado. O quizá nada había cambiado. Quizá simplemente había estado ciega a lo que siempre estuvo allí, esa capacidad para la crueldad, esa disposición a descartar a las personas que ya no servían a la imagen de la vida que él quería. La ceremonia fue preciosa. El oficiante habló sobre el amor y el compromiso, sobre elegir a alguien y estar a su lado en todo lo que la vida depare, sobre honrar y cuidar,
en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. La ironía de esas palabras, pronunciadas en una boda donde el novio acababa de pedirle a su madre que se escondiera porque sus cicatrices eran demasiado antiestéticas para las fotografías, habría sido divertida si no hubiera sido tan devastadoramente dolorosa. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer e invitó a Tomás a besar a su novia, todos aplaudieron. Los flashes de las cámaras destellaron. La gente vitoreó. Y yo me senté en la última fila, aplaudiendo mecánicamente, con las lágrimas corriéndome por la cara sin que pudiera detenerlas y sin molestarme en ocultarlas porque, de todos modos, nadie me estaba mirando. Sonó la música de salida, y la pareja de recién casados recorrió el pasillo de vuelta, radiantes y saludando a los invitados. Al pasar por mi fila, los ojos de Tomás se desviaron hacia mí por un instante. Le vi registrar mis lágrimas, vi algo que podría haber sido culpabilidad cruzar su rostro, pero entonces Elena le apretó la mano y le dijo algo que le hizo reír, y el momento pasó. Continuaron por el pasillo y desaparecieron hacia la carpa del banquete, rodeados por su hermoso cortejo nupcial y su grupo de invitados perfectamente seleccionados. Me quedé en mi asiento mientras todos los demás se dirigían hacia el cóctel. Me quedé allí sola en las filas de sillas vacías, escuchando los sonidos lejanos de la celebración, de las copas de champán chocando y las risas flotando en la brisa. Me quedé allí sosteniendo un regalo para un hijo que había dejado claro que mi presencia era tolerada pero no deseada, que mi amor era aceptable solo mientras me mantuviera oculta. Finalmente, me obligué a levantarme. Sentía las piernas inestables, como si hubiera estado sentada durante horas en lugar de solo durante una ceremonia. La bolsa de regalo pesaba en mi mano y pensé en simplemente dejarla en la silla, irme y no mirar atrás. Pero una parte obstinada de mí, la parte que había sobrevivido al incendio, que había reconstruido mi vida de la nada, que se había negado a rendirse incluso cuando rendirse habría sido mucho más fácil, me hizo llevarla hacia la carpa del banquete. El cóctel estaba en pleno apogeo. Camareros con impecables camisas blancas circulaban con bandejas de champán y canapés caros. Los invitados se agrupaban en pequeños corrillos, riendo y hablando, todos con un aspecto tan elegantemente natural con sus ropas de diseño y sus peinados perfectos. Me quedé en el borde de todo aquello, observando, sintiéndome como un fantasma que acechaba la celebración de otra persona. Vi a la madre de Elena presidiendo un grupo de mujeres que parecían pertenecer al mismo club de campo, al mismo círculo social donde las apariencias importan más que la sustancia y el apellido correcto abre todas las puertas. Estaba animada, gesticulando con su copa de champán, y las mujeres a su alrededor se rieron de algo que dijo con esa risa social ensayada que la gente adinerada perfecciona a lo largo de años de eventos de networking y galas benéficas. Tomás estaba cerca con sus padrinos, todos ellos jóvenes y con aspecto de éxito, el tipo de hombres que nunca habían luchado por nada, que nunca habían tenido que elegir entre pagar el alquiler y hacer la compra. Probablemente estaban discutiendo sobre inversiones y oportunidades de negocio, y otras cosas de las que hablan los hombres con dinero cuando se reúnen. Mi hijo encajaba perfectamente con ellos ahora. Había trabajado duro para llegar allí, pero mirándolo en ese momento, apenas reconocía al niño que solía ayudarme a contar monedas para asegurarnos de que teníamos suficiente para el billete de autobús. Vi al fotógrafo preparándose para las fotos de familia en una zona del jardín donde la luz era aparentemente perfecta. La familia extendida de Elena se estaba reuniendo. Padres, abuelos, hermanos, tíos, primos. Un pequeño ejército de gente bien vestida que pertenecían los unos a los otros, que encajaban sin fisuras en la imagen perfecta de una familia importante, en una ocasión importante. Y entonces vi al fotógrafo hacer un gesto a Tomás, llamándolo para las fotos de la familia del novio. Era el momento. Este era mi momento para ser incluida, para estar junto a mi hijo como su madre, para ser reconocida como familia, aunque me hubieran exiliado a la última fila durante la ceremonia. Empecé a caminar hacia ellos, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. A los pocos pasos, vi que Tomás se daba cuenta de que me acercaba.
Vi cómo su expresión cambiaba de una felicidad relajada a otra cosa. Tensión, quizá, o preocupación. Le dijo algo rápidamente al fotógrafo, quien asintió y empezó a colocar a la gente en sus posiciones. «¿Tomás?», le llamé, lo suficientemente alto como para que la gente cercana se girara a mirar. «¿Voy para las fotos de familia?». Las conversaciones a mi alrededor cesaron. La gente me miraba ahora, sin siquiera fingir que miraba hacia otro lado. Estaba montando una escena, lo único que había intentado evitar durante 7 años, pero ya no me importaba. Era su madre. Me había ganado el derecho a estar en esas fotografías. Tomás se acercó a mí rápidamente, con esa misma energía urgente que tenía antes de la ceremonia, como si yo fuera un problema que debía ser gestionado antes de que se descontrolara. Cuando llegó a mi altura, me cogió del codo y me apartó de la multitud, con un agarre lo suficientemente firme como para asegurarse de que le siguiera. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Su voz era baja pero cortante de irritación. «Ya hemos hablado de esto». «Tú hablaste», dije, liberando mi brazo de su agarre. «Yo nunca acepté esconderme durante tu boda como si fuera algo vergonzoso. Soy tu madre, Tomás. Debería estar en las fotos de familia. Estás montando una escena». Miró de reojo a los invitados reunidos, muchos de los cuales todavía nos observaban con indisimulada curiosidad. «Los familiares de Elena están todos aquí. Ya están haciendo fotos. ¿Puedes, por favor, no hacer esto ahora mismo?». «¿No hacer qué? ¿Intentar existir en la boda de mi propio hijo? ¿Intentar ser reconocida como tu familia?». Mi voz se estaba elevando a pesar de mis esfuerzos por controlarla. 7 años practicando mantener la calma, no llamar la atención, hacerme pequeña y discreta. Todo se estaba desmoronando bajo el peso de esta humillación. Elena apareció entonces, todavía impecable con su vestido de novia, aunque ahora había algo afilado en su expresión, algo que sugería que estaba acostumbrada a salirse con la suya y no apreciaba los obstáculos. «¿Tomás? ¿Está todo bien?». «El fotógrafo está esperando». «Todo está bien», dijo Tomás automáticamente, pero tenía la mandíbula apretada. «Solo dame un minuto». Los ojos de Elena se posaron en mí, y vi la evaluación en ellos. El rápido cálculo de una mujer que entendía las dinámicas sociales y la gestión de la imagen, que sabía instintivamente que yo era un problema que necesitaba solución. «Señora Herrero», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «¿por qué no disfruta del cóctel? Hay unos aperitivos maravillosos. Haremos fotos familiares generales más tarde en las que podrá salir». Lo dijo con tanta suavidad, con tanta educación, que oponerse me haría parecer irrazonable. Pero entendí lo que realmente estaba diciendo. «Vete. No perteneces a las fotos importantes. Haremos algunas fotos de descarte contigo más tarde para hacerte sentir mejor. Fotos que nunca llegarán al álbum de bodas, que se quedarán enterradas en el disco duro de un fotógrafo, y que finalmente se borrarán para hacer sitio a los mejores recuerdos de otras personas». «No quiero aperitivos», dije, mirando no a Elena sino a mi hijo. «Quiero estar en las fotos con mi hijo el día de su boda. Quiero que me traten como si importara, como si fuera realmente de la familia en lugar de una pariente embarazosa a la que intentáis ocultar». El rostro de Tomás se enrojeció. «Mamá, estás siendo ridícula. Nadie está intentando ocultarte. Solo intentamos organizar las fotos. Hay un orden para estas cosas. Un orden que me pone la última. Un orden que me mantiene alejada de ti y de tu novia porque podría arruinar las fotos perfectas con mi cara dañada». Las palabras salieron amargas y lo suficientemente altas como para que la gente cercana las oyera sin duda. Vi cabezas girándose, conversaciones deteniéndose, esa particular calidad de atención que surge cuando el drama se desarrolla en un evento social. «No lo digas así», siseó Tomás. «Estás haciendo que suene peor de lo que es». «Entonces, ¿cómo debería decirlo?», exigí. «¿Cómo debería describir que mi propio hijo me pida que me esconda durante su boda porque se avergüenza de mí?» «No me avergüenzo», dijo, pero ni siquiera podía mirarme al decirlo. Sus ojos seguían desviándose hacia Elena, hacia los invitados reunidos, hacia cualquier lugar excepto mi cara. «Estoy intentando respetar los deseos de Elena. Ahora es mi mujer. Su felicidad me importa. ¿Y la mía no?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros.
afilada y dolorosa, e imposible de retirar. Elena puso su mano en el brazo de Tomás, un gesto que claramente pretendía mostrar solidaridad, pero que se sintió más como posesión, como si estuviera marcando su territorio. Señora Herrero, entiendo que esté sensible. Las bodas son emotivas para todos. Pero Tomás y yo hemos tomado decisiones juntos sobre cómo queremos que sea el día de nuestra boda, y necesitamos que lo respete. Decisiones que no me incluyen, dije rotundamente. Decisiones que me tratan como una vergüenza que hay que gestionar en lugar de una madre a la que honrar. Eso no es justo, dijo Tomás, y ahora había ira en su voz, clara y sin disimulo. Tú eres la que está siendo injusta ahora mismo. Tú eres la que intenta que el día de nuestra boda gire en torno a ti y a tus sentimientos, en lugar de dejarnos ser felices. La acusación fue como un golpe físico. ¿Yo intentaba que su boda girara en torno a mí? Yo, que había sido excluida de la elección del vestido, de las cenas previas y de las fotos de familia. Yo, que había sido desterrada a la última fila y a la que se le había dicho que se mantuviera fuera de la vista. ¿Yo era la egoísta? Me puse este vestido por ti, dije, y mi voz temblaba ahora. Todo el control que había intentado mantener finalmente se desvanecía. Gasté dinero que no tengo para ir a la peluquería, para comprar maquillaje nuevo, para intentar parecer presentable para el día de tu boda. Te traje el reloj de tu abuelo, el que he estado guardando durante años para dártelo en este momento. Y ni siquiera quieres estar a mi lado para una fotografía. Tomás miró la bolsa de regalo que todavía sostenía como si se hubiera olvidado por completo de ella. Por un segundo, solo un breve y fugaz segundo, vi algo parecido al arrepentimiento cruzar su rostro. Pero entonces Elena le apretó el brazo, y él enderezó los hombros, y cualquier atisbo de suavidad que había aparecido se desvaneció. «Mamá, creo que quizá deberías irte a casa». Las palabras fueron suaves pero definitivas, pronunciadas con el tono de alguien que ha tomado una decisión y no se va a dejar influir. Estás alterada, y estás haciendo que todos los demás se sientan incómodos. Se supone que este es un día feliz, y lo estás convirtiendo en otra cosa. Miré fijamente a mi hijo, a este hombre que había criado sola, sacrificando todo para que él pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. A esta persona, a la que había amado más que a mi propia vida, que ahora me pedía que me fuera de su boda porque mi presencia, mi propia existencia, era un inconveniente. «¿Quieres que me vaya?», repetí lentamente, asegurándome de que lo entendía. «¿Me estás pidiendo que me vaya de tu boda?». No respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, con la mano de Elena todavía en su brazo, mirándome como si yo fuera la irrazonable, como si yo fuera el problema que había arruinado lo que debería haber sido su día perfecto. «Creo que sería mejor para todos», dijo Elena cuando Tomás permaneció en silencio. Su voz era suave, controlada, la voz de alguien acostumbrado a salirse con la suya a través de una cortesía ensayada. «Está claro que está usted muy afectada ahora mismo, y quizá un tiempo para calmarse ayudaría. Podemos hablar de esto más tarde, cuando todos hayan tenido la oportunidad de reflexionar. Reflexionar. Como si esto fuera un desacuerdo menor que pudiera resolverse con una conversación tranquila tomando un café. Como si mi hijo no acabara de decirme que era demasiado fea para estar a su lado en el día más importante de su vida. Miré a mi alrededor, a los invitados que ya ni siquiera fingían no mirar. Vi la lástima en algunas caras, la incomodidad en otras, el juicio apenas disimulado en otras más. Estas personas, desconocidos, en su mayoría, estaban presenciando mi humillación, viéndome ser repudiada por mi propio hijo. Y ninguno de ellos dijo nada. Ni una sola persona dio un paso al frente para decir que lo que estaba sucediendo estaba mal, que una madre merecía algo mejor que esto. Pero, ¿por qué lo harían? No me conocían, no sabían lo que había sacrificado, lo que había soportado, lo que había renunciado para que Tomás pudiera convertirse en el hombre que estaba ahora ante mí con su traje caro, rodeado de toda esta riqueza y elegancia. Para ellos, yo solo era una mujer con cicatrices montando una escena en una boda preciosa, interrumpiendo la celebración con mis emociones inoportunas. Está bien,
dije en voz baja. La lucha se desvaneció de mí de repente, dejando atrás solo un agotamiento hueco. Está bien, me iré. Vi el alivio cruzar el rostro de Tomás, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Estaba aliviado. Aliviado de librarse de mí. Aliviado de que el problema se estuviera resolviendo solo. Aliviado de poder volver a su boda perfecta sin la vergüenza de su madre dañada arruinando la estética. Le tendí la bolsa de regalo. Era de tu abuelo. Quería que lo tuvieras algún día. La grabación dice: el tiempo pasado con los que amamos nunca se pierde. Supongo que se equivocaba. Tomás cogió la bolsa automáticamente, con una expresión ilegible. Mamá, no. ¿No qué? ¿No digas la verdad? ¿No reconozcas que acabas de elegir tu orgullo por encima de tu madre? Negué lentamente con la cabeza. Sobreviví a un incendio por ti, Tomás. Sobreviví a injertos de piel y operaciones, y años de dolor porque quería estar aquí para ti, para verte crecer, para ser parte de tu vida. Y ni siquiera puedes estar a mi lado para una fotografía. No es por las cicatrices, dijo. Pero era una mentira tan obvia que hasta Elena pareció incómoda. Es porque lo pones todo difícil. Has estado difícil con toda esta boda desde el principio. ¿Que yo he estado difícil? Casi me reí, pero el sonido que salió fue quebrado y amargo. No me invitaron a la elección del vestido. No me incluyeron en la cena previa. Recibí mi invitación por correo como una conocida lejana. Me senté en la última fila durante tu ceremonia. Y soy yo la que es difícil. Mamá, por favor. Había agotamiento en su voz ahora, como si yo fuera una niña pesada con una rabieta. ¿Podemos no hacer esto aquí? ¿Podemos hablarlo más tarde, cuando te hayas calmado? Pero no había aún más tarde. Lo entendí entonces con perfecta claridad. Nunca habría un momento en que mi hijo se diera cuenta de repente de lo que había hecho, se disculpara por cómo me había tratado, reconociera que yo merecía algo mejor. Este era quien era él ahora. Un hombre que valoraba las apariencias por encima del amor, a quien le importaba más lo que pensaran los demás que los sentimientos de la mujer que lo había criado. No hay nada de qué hablar, dije. Has sido muy claro. Soy una vergüenza. Mis cicatrices me hacen no apta para estar a tu lado. No pertenezco a tu nueva vida con tu guapa mujer y su familia adinerada. Eso no es lo que he dicho, protestó débilmente Tomás. Pero no se movió hacia mí. No extendió la mano para evitar que me fuera. Simplemente se quedó allí, junto a Elena, con aspecto incómodo, pero no lo suficientemente incómodo como para cambiar nada. Me giré hacia Elena entonces, esta joven que apenas había entrado en la vida de mi hijo, pero que de alguna manera había logrado borrarme de ella. Enhorabuena por tu boda, dije, y quise que sonara sincero, pero salió plano y vacío. Espero que tus fotografías salgan exactamente como quieres, perfectas e inmaculadas, sin gente dañada que arruine las bonitas imágenes. La cara de Elena se sonrojó, pero levantó la barbilla con desafío. Señora Herrero, siento que se sienta así. Nunca fue nuestra intención. Vuestras intenciones no importan mucho comparadas con vuestras acciones, respondí. Y vuestras acciones han dejado muy claro que no soy bienvenida en esta familia. Me alejé antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Caminé entre la multitud de invitados que me miraban con la cabeza alta, negándome a que vieran lo completamente destrozada que estaba por dentro. Pasé junto a los arreglos florales y las fuentes de champán y el cuarteto de cuerda que tocaba música hermosa para gente hermosa en una boda hermosa de la que ya no formaba parte. Mi coche estaba aparcado en un solar detrás de la casa principal, y el camino se me hizo eterno. Cada paso me alejaba más de la celebración, de los sonidos de risas y música, de mi hijo y su nueva vida que aparentemente no tenía sitio para una madre con daños visibles. Me dolían los pies con los zapatos nuevos que había comprado especialmente para hoy. Las tiras se me clavaban en los talones, probablemente dejándome ampollas, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi pecho. Entré en mi coche y me senté al volante durante un largo rato, sin arrancar el motor, simplemente sentada en el silencio y dejando que la realidad de lo que había sucedido me invadiera. Mi hijo había elegido su imagen por encima de su madre. Había valorado una fotografía perfecta más que mi presencia.
Había estado dispuesto a humillarme públicamente antes que arriesgarse al disgusto de su novia. Y la peor parte, la parte que hacía todo lo demás insoportable, era que ni siquiera me sorprendía. Las señales habían estado ahí durante meses, quizá incluso años. La creciente distancia, las exclusiones casuales, la forma en que había empezado a medir mi valía con los mismos estándares superficiales que usaba su nuevo círculo social. Las había ignorado todas, diciéndome que era solo el proceso natural de un hijo que crece y empieza su propia vida. Pero no era eso. Era él aprendiendo a avergonzarse de dónde venía, de la madre que lo había criado, de cualquier cosa que no encajara con la imagen pulida que intentaba proyectar. Conduje a casa aturdida, apenas prestando atención a la carretera. La casa estaba oscura y vacía cuando llegué, exactamente como la había dejado horas antes cuando había salido para la boda de mi hijo llena de esperanza y orgullo maternal. Ahora volvía a ella disminuida, rechazada, expulsada del evento más importante en la vida de mi hijo. Me senté en mi sofá todavía con mi vestido rosa empolvado, mi pelo cuidadosamente peinado ya deshaciéndose, mi maquillaje probablemente corrido por las lágrimas que había llorado en el coche. A mi alrededor, la casa se sentía sofocantemente silenciosa. Ningún perro para recibirme, ningún marido para preguntar cómo había ido, ninguna familia con la que compartir este dolor. Solo yo y el eco vacío de una vida que de alguna manera se había vuelto más pequeña y solitaria de lo que jamás había imaginado posible. Las cicatrices de mi brazo palpitaban como a veces lo hacían cuando estaba estresada. Dolores fantasma que los médicos decían que eran mis nervios fallando, mi cuerpo recordando un trauma que había ocurrido años atrás. Recorrí el tejido elevado con los dedos, siguiendo los patrones familiares de daño que habían definido gran parte de mi vida desde el incendio. Había sobrevivido a las llamas. Había sobrevivido a las hospitalizaciones, a las operaciones y a la larga y dolorosa recuperación. Había sobrevivido a las miradas, a los susurros y a la forma en que la gente retrocedía ante mi aspecto. Había reconstruido mi vida de la nada. Había aprendido a funcionar con un cuerpo que ya no se parecía al mío. Había encontrado formas de existir en un mundo que valoraba la belleza y la perfección por encima de todo lo demás. Pero no sabía si podría sobrevivir a esto. No sabía si era posible recuperarse de ser rechazada por tu propio hijo, de que tu amor fuera considerado insuficiente porque venía en un envoltorio dañado. El teléfono permaneció en silencio toda la tarde. Ninguna llamada de Tomás para disculparse, para decir que había cometido un error, para pedirme que volviera. Ningún mensaje de texto explicando que había estado abrumado y que no quería decir lo que dijo. Nada. Solo un silencio que confirmaba todo lo que había temido, que había dicho en serio cada palabra, que estaba aliviado de que me hubiera ido, que su boda era mejor sin mi presencia arruinándola. Me fui a la cama esa noche todavía con el vestido puesto, demasiado agotada y desconsolada como para molestarme en cambiarme. Me quedé allí en la oscuridad pensando en todos los años que había pasado amando a este niño, todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había puesto sus necesidades por delante de las mías. ¿Y para qué? ¿Para que se convirtiera en el tipo de hombre que se avergüenza de su madre? ¿Para que aprendiera a medir el valor de las personas por su apariencia en lugar de por su carácter? El sueño llegó finalmente, aunque fue intermitente y lleno de pesadillas en las que intentaba encontrar la salida de un laberinto de espejos, cada reflejo mostrando una versión diferente de mi cara con cicatrices, cada una más distorsionada que la anterior. Los días posteriores a la boda se fundieron en una neblina de dolor y entumecimiento. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma en el centro de llamadas donde había estado trabajando desde que me recuperé lo suficiente como para volver a emplearme. Mi supervisora fue comprensiva, o quizás simplemente indiferente, y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Pasé esos días moviéndome por mi casa como un fantasma, incapaz de comer, incapaz de concentrarme, incapaz de hacer otra cosa que no fuera revivir ese terrible momento una y otra vez en mi mente. No te pongas al lado de la novia. Das vergüenza. Las palabras se habían instalado en mi cerebro, repitiéndose en un bucle sin fin. Me despertaba oyéndolas.
Me dormía oyéndolas. Las encontraba resonando en cada momento de silencio, cuando no me estaba distrayendo activamente. Al cuarto día, me encontré de pie frente al espejo del baño, mirando realmente mi reflejo por primera vez en años. Había pasado tanto tiempo evitando mi propia imagen, mirando solo rápidamente cuando era necesario, sin permitirme nunca ver de verdad lo que otros veían. Pero ahora me obligué a mirar. Las cicatrices eran extensas. El lado derecho de mi cara mostraba un tejido grueso y fibroso que tiraba de mi piel, distorsionando mis rasgos. Mi oreja estaba parcialmente derretida, dándole a mi cabeza un aspecto asimétrico. Las cicatrices continuaban por mi cuello y desaparecían bajo mi camisa, cubriendo mi hombro y mi brazo en un mosaico de piel descolorida, algo rosada, algo blanca, algo todavía ligeramente roja incluso después de todos estos años. Comprendí, mirándome objetivamente, por qué la gente se quedaba mirando, por qué los niños señalaban antes de que sus padres los mandaran callar, por qué los desconocidos me miraban 2 veces y luego apartaban la vista rápidamente, incómodos con sus propias reacciones. Estaba marcada, dañada, era diferente de maneras que hacían que la gente se sintiera fundamentalmente incómoda, pero también seguía aquí, todavía respirando, todavía viva, todavía la misma persona que había sido antes del incendio, solo que envuelta en un embalaje diferente. Algo cambió en mí mientras estaba allí de pie. Quizá fue tocar fondo y descubrir que no había ningún otro lugar donde caer. Quizá fue el peso acumulado de 7 años haciéndome pequeña y pidiendo disculpas por simplemente existir en un cuerpo que llevaba la evidencia de la supervivencia. Quizá fue solo el agotamiento de toda la actuación de intentar ocultar quién era. Fuera lo que fuera, algo se endureció dentro de mi pecho. Una resolución que no había sentido desde aquellos primeros días en el hospital, cuando tuve que elegir entre rendirme o luchar por vivir. Había sobrevivido al fuego. Sobreviviría a esto también. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Fui a la biblioteca municipal y usé sus ordenadores para investigar sobre comunidades de supervivientes de quemaduras. En una hora, había descubierto todo un mundo del que no tenía ni idea. Grupos de apoyo, organizaciones de defensa, gente que no solo vivía con diferencias visibles, sino que hablaba de ellas abiertamente, con orgullo, negándose a esconderse o a disculparse. Una organización en particular me llamó la atención: el Renacer del Fénix, una ONG que trabajaba con supervivientes de quemaduras para ayudarles a reclamar sus vidas y sus narrativas. Su página web mostraba fotos de personas con cicatrices mucho más extensas que las mías, personas que sonreían, reían, vivían vidas plenas sin vergüenza. La declaración de su misión hablaba de redefinir los estándares de belleza y desafiar los prejuicios sociales sobre la apariencia. Les envié un correo electrónico ese mismo día. Les conté mi historia en términos breves y clínicos que no capturaban ni una fracción del dolor, pero que les daban los hechos básicos. No esperaba ninguna respuesta. Solo necesitaba contactar con alguien, quien fuera, que pudiera entender. Respondieron en menos de 24 horas. Una mujer llamada Catalina Rodríguez, la fundadora de la organización, escribió que le encantaría hablar conmigo. Era una superviviente de quemaduras, explicó, y había fundado el Renacer del Fénix después de experimentar un rechazo similar por parte de gente que no podía ver más allá de sus cicatrices. Me dejó su número de teléfono y me invitó a llamar cuando quisiera. Me quedé mirando ese número de teléfono durante 3 días antes de reunir finalmente el valor para marcarlo. Me temblaban las manos mientras pulsaba los botones, y estuve a punto de colgar 2 veces antes de que alguien respondiera. El Renacer del Fénix, soy Catalina. Su voz era cálida y profesional, y oírla hizo que algo dentro de mí se rompiera. Antes de que pudiera evitarlo, estaba llorando, con grandes y entrecortados sollozos que había estado conteniendo durante días, llorando por el rechazo de mi hijo, por los años que había pasado escondiéndome, por la soledad de llevar esta carga sola. Catalina no me metió prisa, no me dijo que me calmara o que me recompusiera, simplemente esperó pacientemente hasta que pasó la tormenta, haciendo de vez en cuando pequeños sonidos de comprensión que me hacían saber que seguía ahí, escuchando. Cuando por fin pude hablar,
Se lo conté todo. Sobre Tomás, sobre la boda, sobre cómo me pidió que me fuera porque mi aspecto era una vergüenza, sobre criarlo sola y sacrificarlo todo para que al final no significara nada. Lo entiendo, dijo Catalina cuando terminé, y la simple certeza en su voz dejó claro que de verdad lo hacía. Tuve una experiencia similar con mi hija. Tenía 12 años cuando me quemé en un accidente de coche. Me vio pasar por años de operaciones y recuperaciones. Y luego, cuando cumplió 17 y empezó a preocuparse por su imagen social, me pidió que no fuera a los eventos de su instituto. Dijo que sus amigas hacían comentarios sobre mi aspecto. ¿Qué hiciste?, pregunté, con la voz rota de tanto llorar. Tomé una decisión, dijo Catalina. Decidí que si la gente iba a mirarme de todas formas, más valía darles un buen motivo para hacerlo. Empecé a hablar en público sobre mi experiencia. Empecé a trabajar con otros supervivientes. Convertí mi dolor en un propósito. No sé si puedo hacer eso, admití. He pasado 7 años intentando ser invisible. Precisamente por eso deberías planteártelo, respondió Catalina con amabilidad, porque ya has intentado esconderte y no te ha protegido del dolor. Quizás sea hora de probar otra cosa. Quizás sea hora de ser visible bajo tus propias condiciones. Hablamos durante 2 horas en esa primera conversación. Catalina me contó el trabajo que hacía el Renacer del Fénix, las charlas en colegios y hospitales, las campañas de sensibilización que desafiaban los cánones de belleza en los medios de comunicación y la publicidad. Me habló de otros supervivientes que habían encontrado la curación no escondiéndose, sino a través de una aceptación radical de quiénes eran. Al final de la llamada, había aceptado asistir a la siguiente reunión de su grupo de apoyo. Solo para observar, me dije. Solo para ver cómo era estar rodeada de otras personas que lo entendían. La reunión se celebraba en un centro cívico al otro lado de la ciudad. Llegué pronto, nerviosa e insegura, con una camisa de manga larga a pesar del calor. La sala se fue llenando poco a poco de gente. Hombres y mujeres de diversas edades, todos con evidencias visibles de quemaduras u otros traumas. Algunos tenían cicatrices mucho más extensas que las mías. Otros habían perdido dedos o tenían contracturas que limitaban su movimiento. Pero lo que más me impactó no fueron sus heridas, fueron sus caras. Sonreían, reían, se saludaban con una calidez genuina. Allí no había vergüenza, ni disculpas por existir en cuerpos que llevaban las marcas de la supervivencia. Catalina me encontró de pie, torpemente, junto a la mesa de los refrescos. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con cicatrices de quemaduras que le cubrían la mayor parte de la cara y el cuello. Pero su sonrisa era radiante, su energía contagiosa. «Rafaela», dijo, abrazándome como a una vieja amiga, «me alegro mucho de que hayas venido». Esa reunión cambió algo fundamental en cómo me veía a mí misma. Escuchar las historias de otras personas, historias de rechazo y reconstrucción, de dolor y perseverancia, me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Mi experiencia no era única. La vergüenza que había estado cargando no me correspondía a mí. Una mujer habló de que su marido la dejó después de quemarse. Otra describió cómo la despidieron de su trabajo porque su jefe pensaba que su aspecto molestaría a los clientes. Un joven compartió cómo sus padres le habían pedido que no asistiera a las reuniones familiares porque sus cicatrices incomodaban a los parientes. Cada historia era diferente, pero el hilo que las unía todas era el mismo. Personas a las que se les había hecho sentir que su sufrimiento las había hecho, de alguna manera, menos dignas de amor, menos merecedoras de respeto, con menos derecho a ocupar un espacio en el mundo. Durante las semanas siguientes, me convertí en una habitual de las reuniones de El Renacer del Fénix. Catalina empezó a ser mi mentora, enseñándome a reformular mi historia, no como una tragedia que me había ocurrido, sino como una prueba de mi fuerza y resiliencia. Me animó a dejar de esconder mis cicatrices, a llevar manga corta, a recogerme el pelo en lugar de usarlo como una cortina. Cada vez que te escondes, me dijo una tarde mientras tomábamos un café, estás de acuerdo con la gente que piensa que deberías avergonzarte. Estás validando su juicio. Pero cuando te muestras plenamente, sin pedir disculpas, estás declarando que te niegas a que te empequeñezcan sus limitaciones.
Al principio fue aterrador. La primera vez que fui al supermercado con una camiseta de manga corta, estuve a punto de darme la vuelta y volver a casa 3 veces. Pero me obligué a cruzar esas puertas, a empujar mi carro por los pasillos mientras la gente me miraba, a hacer cola en la caja con mis cicatrices totalmente visibles. Y ocurrió algo inesperado. Sí, la gente miraba, pero algunas personas también sonreían. Unos pocos incluso elogiaron mi valentía, me contaron historias sobre sus propias heridas o pérdidas. Conectaron conmigo como un ser humano en lugar de como una mujer con cicatrices a la que compadecer o evitar. Catalina empezó a invitarme a dar charlas, pequeñas al principio, una clase de tutoría en un instituto, un grupo de apoyo en un hospital, una presentación en un centro cultural. Ella compartía su historia y luego yo compartía la mía. Hablaba del incendio, de la recuperación, de aprender a vivir en un cuerpo que ya no se parecía a aquel con el que había nacido. Pero también hablaba de Tomás, de ser rechazada por mi propio hijo, del día de la boda que me había roto el corazón, de la crueldad particular de que te digan que tu amor no es suficiente porque viene en un envoltorio que no cumple los estándares de aceptabilidad de otra persona. Esas partes de mi historia conectaron con la gente de formas que no había esperado. Después de una presentación en una casa de acogida para mujeres, 3 mujeres diferentes se me acercaron llorando, compartiendo sus propias experiencias de rechazo por parte de familiares. A una la habían repudiado sus padres después de que un accidente de coche la dejara paralítica. A otra la había abandonado su marido después de una mastectomía. Una tercera tenía hijos que se negaban a visitarla porque se avergonzaban de su enfermedad mental. «Gracias por decirlo en voz alta», me dijo una de ellas, agarrándome las manos con fuerza. «Gracias por nombrar aquello de lo que nadie quiere hablar. Que a veces las personas que se supone que deben amarnos incondicionalmente son las que más nos hieren». Mi historia empezó a difundirse a través de redes de supervivientes y círculos de activismo. Catalina la presentó a una directora de documentales que estaba creando una serie sobre personas que vivían con diferencias visibles. La directora me contactó, interesada en incluir mi experiencia como parte de su proyecto. Acepté, en parte porque Catalina me animó, pero también porque una parte desafiante de mí quería que Tomás viera lo que había hecho. Quería que entendiera que su rechazo no me había destruido, que había encontrado un propósito, una comunidad y una autoestima sin su validación. El rodaje duró varias semanas. El equipo del documental me siguió a las reuniones de El Renacer del Fénix. Grabó mis presentaciones en colegios y centros cívicos. Me entrevistó sobre mi viaje de la vergüenza a la aceptación. Me preguntaron por Tomás, por la boda, por cómo se sentía ser rechazada por tu propio hijo. Respondí con honestidad. No intenté protegerlo ni suavizar la verdad. Conté la historia exactamente como había sucedido. El mensaje de voz pidiéndome que me escondiera, la petición de que me fuera, la elección que había hecho entre su imagen y su madre. Me enseñó algo importante. Le dije a la cámara durante una entrevista. Me enseñó que puedes sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la pérdida de la persona que más amas. Me enseñó que mi valía no depende de que otra persona pueda verla. Y me enseñó que a veces las heridas más profundas vienen de las personas que nunca imaginaríamos que podrían hacernos daño. El documental se estrenó en un festival de cine 6 meses después de la boda. Ganó premios, fue adquirido por una plataforma de streaming y empezó a generar atención de los medios de comunicación interesados en historias sobre resiliencia y la redefinición de los cánones de belleza. De repente, mi cara estaba en todas partes, no como algo que ocultar o de lo que avergonzarse, sino como un símbolo de supervivencia y fuerza. Catalina me llamó la mañana después de que un importante periódico de tirada nacional publicara un reportaje sobre el documental. «Rafaela, tienes que ver esto. Nos han llovido los mensajes de gente que ha visto el documental y quiere compartir sus propias historias. Tu honestidad sobre tu hijo ha tocado la fibra sensible de la gente». Leí los mensajes con lágrimas corriéndome por la cara. Cientos de personas, madres, padres, hermanos, amigos, compartiendo experiencias de haber sido rechazados por familiares debido a su apariencia,
sus discapacidades, sus circunstancias, todos dándome las gracias por dar voz a un dolor que la sociedad prefería fingir que no existía. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era de una mujer cuya hija le había pedido que no asistiera a su graduación universitaria porque la desfiguración facial de la madre por un tratamiento contra el cáncer podría avergonzar a la hija delante de sus amigos. Creía que estaba sola en esta vergüenza, escribió. Creía que era la única madre que había sido considerada indigna del amor de su hija por mi aspecto. Gracias por demostrarme que no estoy loca por sentirme herida. Gracias por validar que este dolor es real. Las invitaciones para dar charlas aumentaron. Los colegios querían que hablara con los alumnos sobre el acoso y la aceptación. Los hospitales me invitaban a compartir mi historia con pacientes recién quemados. Las organizaciones de defensa me pedían que participara en ponencias sobre la discriminación por apariencia física. Mi agenda se llenó de compromisos, cada uno una oportunidad para transformar mi dolor en algo significativo. A pesar de todo, Tomás permaneció en silencio. Ninguna llamada, ningún correo electrónico, ningún mensaje reconociendo lo que estaba haciendo o lo pública que se había vuelto mi historia. No sabía si había visto el documental, leído los artículos, oído hablar de mis giras de charlas. Una parte de mí esperaba que sí. Esperaba que estuviera viendo a su madre rechazada convertirse en alguien que inspiraba a miles de personas, que había convertido su humillación en una plataforma para el cambio. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era su madre, que todavía recordaba tenerlo en brazos de bebé y amarlo antes de que nada más en el mundo importara, esa parte solo anhelaba que él entendiera lo que había perdido. No a mí, necesariamente, sino la oportunidad de ser el tipo de persona que amaba sin condiciones, que valoraba el carácter por encima de las apariencias, que entendía que la verdadera belleza no tenía nada que ver con una piel sin marcas. 9 meses después de la boda, me invitaron a hablar en un importante congreso de supervivientes de quemaduras. 300 asistentes, profesionales sanitarios, supervivientes y familiares, todos reunidos para compartir conocimientos y experiencias. Catalina me presentó y subí a ese escenario con un vestido sin mangas, mis cicatrices totalmente visibles, la cabeza bien alta. Conté mi historia una vez más, pero esta versión era diferente de las que había contado antes. Esta vez, no solo hablé del dolor del rechazo, sino también del regalo inesperado que me había traído, el regalo de encontrarme a mí misma, de descubrir un propósito más grande que mi propio dolor, de aprender que la validación tenía que venir de dentro, en lugar de la aprobación de los demás. Mi hijo pensó que mis cicatrices me hacían menos, le dije a esa audiencia de 300 personas, pero estas cicatrices me hicieron más empática, más resiliente, más decidida a crear un mundo donde no se juzgue a las personas por su apariencia. Él intentó hacerme invisible y, en cambio, me volví imposible de ignorar. El aplauso fue atronador. La gente se puso en pie, algunos llorando, otros vitoreando, todos entendiendo lo que significaba adueñarse de tu historia, en lugar de dejar que ella se adueñara de ti. Después del congreso, mientras los asistentes se reunían para un cóctel, Catalina me encontró entre bastidores. Su expresión era seria, casi preocupada. «Rafaela, hay alguien aquí que quiere verte. No estaba segura de si debía decírtelo, pero creo que tienes que saberlo. Es tu hijo». Se me paró el corazón. Por un momento, no pude respirar, no pude pensar. Tomás estaba aquí. Después de 9 meses de silencio, después de todas las charlas, los artículos y el documental que había expuesto su crueldad para que el mundo la viera, finalmente había aparecido. «¿Dónde?», conseguí preguntar. «En el pasillo de fuera. Lleva más de 1 hora esperando. Preguntó si podía hablar contigo después de tu ponencia». Catalina me tocó el brazo con delicadeza. «No tienes que verlo si no estás preparada. Puedo decirle que se vaya». Una parte de mí quería exactamente eso, rechazarlo de la misma manera que él me había rechazado a mí, dejarle sentir lo que era que alguien a quien amabas te diera la espalda. Pero otra parte, la que había pasado 9 meses transformando el dolor en propósito, sabía que evitarlo solo le daría un poder continuo sobre mi paz. «Lo veré», dije, «pero no a solas. ¿Te quedarás conmigo?». Catalina asintió.
y juntas caminamos hacia el pasillo donde Tomás estaba de pie junto a una ventana, mirando la ciudad. Había perdido peso. Su traje, aunque caro como siempre, le quedaba un poco holgado. Cuando se giró y me vio, observé cómo se transformaba su rostro. Conmoción, vergüenza, algo que podría haber sido pena, todo ello pasando por sus facciones en una rápida sucesión. «Mamá», dijo, con la voz quebrándose en la palabra. «Gracias por recibirme. No estaba seguro de que lo harías». No dije nada. Solo lo miré. A este hombre que era mi hijo pero que sentía como un extraño. Y esperé a que explicara por qué estaba aquí. ¿Qué quería? ¿Qué podría justificar que apareciera ahora después de todo? Parecía tener dificultades para empezar. Vi el documental y los artículos. Y yo... Se detuvo. Tragó saliva. «Acabo de oír tu discurso. Cada palabra». ¿Y? Mantuve mi voz neutra, negándome a ponérselo más fácil. «Y necesito que sepas que lo siento. Dios, mamá, lo siento muchísimo». Las lágrimas corrían por su cara ahora. Te vi ahí arriba en ese escenario, hablando de cómo te rechacé, de cómo te pedí que te fueras de mi boda por tus cicatrices. Y quise desaparecer. Quise dejar de existir porque no podía creer que te hubiera hecho eso, que yo hubiera sido esa persona. Pero lo fuiste, dije en voz baja. Lo eres. Lo que conté ahí arriba no eran mentiras. Es exactamente lo que pasó. Lo sé. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Lo sé. Y no tiene excusa. Elena y yo estamos separados. Llevamos 3 meses. Dijo algunas cosas sobre los hijos de sus amigas, sobre cómo no quería que nuestros futuros hijos estuvieran marcados por asociarse con tu apariencia. Y al oírla decir eso, de repente vi lo despreciables que habíamos sido los dos. Qué superficiales y crueles. Me dices esto como si debiera hacerme sentir mejor, observé. Como si el fracaso de tu matrimonio arreglara de alguna manera lo que me hiciste. No, yo... Se detuvo. Pareció recomponerse. No estoy intentando arreglar nada. Sé que no puedo. Solo necesito que sepas que ahora lo veo. Veo lo que hice. Y entiendo por qué se lo has estado contando al mundo. Deberías contárselo al mundo. La gente necesita saber que este tipo de rechazo ocurre, que las familias pueden ser así de crueles. Catalina intervino entonces, con voz firme. Rafaela ha construido toda una vida sin ti, Tomás. Ha ayudado a miles de personas a encontrar el valor para aceptarse a sí mismas. Se ha convertido en una voz para la gente a la que la sociedad les dice que deben esconderse. No necesita tu disculpa para validar su valía. Sé que no la necesita, dijo Tomás, mirando a Catalina con respeto. He estado siguiendo lo que ha estado haciendo. He visto a cuánta gente ha ayudado, y estoy orgulloso de ella, aunque no tenga ningún derecho a estarlo. Tienes razón, dije, y mi voz era más fuerte ahora, más firme. No tienes ese derecho. Renunciaste a él cuando elegiste tu imagen por encima de tu madre, cuando decidiste que tu orgullo valía más que mi dignidad. Lo hice, asintió, sin discutir, sin poner excusas, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Pero necesitaba venir aquí y decirte cara a cara que tenías razón en todo. Mis cicatrices, las que llevo por dentro por haber tomado esa decisión, esas son las que me merezco. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y vi algo que no esperaba. Estaba roto, no de la manera obvia en que mi cuerpo estaba roto, no de una manera que la gente pudiera ver desde fuera, pero roto al fin y al cabo, dañado por sus propias decisiones, marcado por su propia crueldad de formas que ninguna cirugía podría arreglar. ¿Sabes cuál fue la peor parte?, le pregunté. No fue que me pidieras que me escondiera, ni siquiera que me pidieras que me fuera de tu boda. La peor parte fue darme cuenta de que todo lo que había sacrificado por ti, todos los años que pasé criándote sola y matándome a trabajar para que pudieras tener las oportunidades que yo nunca tuve, nada de eso importaba porque habías aprendido a medir el valor de las personas por su apariencia en lugar de por su carácter. Lo sé, susurró, y te fallé. Le fallé a la mujer que me enseñó todo lo importante. Me convertí exactamente en el tipo de persona que me criaste para no ser. ¿Sí? Lo hiciste. Sentí la presencia de apoyo de Catalina a mi lado. Sentí la fuerza que había construido durante 9 meses de decir mi verdad, de negarme a esconderme más.
y te perdono. Las palabras me sorprendieron incluso a mí, pero tan pronto como las dije, supe que eran verdad, no porque él mereciera el perdón, sino porque cargar con la ira se había vuelto agotador. Porque había aprendido que sanar significaba liberar a las personas que te habían herido, no por su bien, sino por el tuyo propio. Pero perdonar no significa olvidar, continué. No significa fingir que no ocurrió o que no me hizo daño. Significa que elijo seguir adelante sin dejar que tus decisiones sigan definiendo mi vida. Tomás asintió, aceptando esto con una humildad que nunca antes le había visto. Eso es más que justo. Es más de lo que merezco. Puedo preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que podamos volver a intentarlo? ¿Empezar de nuevo? Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quizá podría aprender a ser el hijo que te merecías desde el principio. Lo consideré detenidamente. Miré al hombre que tenía delante, dañado por su propia crueldad, pero aparentemente genuino en su remordimiento. Pensé en todo lo que había aprendido en 9 meses de charlas y activismo, sobre segundas oportunidades y redención, y la complicada naturaleza del amor familiar. Quizá, dije finalmente. Pero no ahora. Todavía no. Necesito más tiempo, y tú necesitas demostrar con tus acciones, no solo con tus palabras, que realmente has cambiado, que entiendes lo que hiciste y por qué estuvo mal. Esperaré lo que haga falta, prometió. ¿Y mamá? Gracias. Por sobrevivir, por negarte a esconderte, por mostrarle al mundo, por mostrarme a mí, lo que es la verdadera fuerza. Asentí, y él se dio la vuelta para irse, pero lo llamé para detenerlo. ¿Tomás? Una cosa más. Mis cicatrices no me hacen menos madre, pero tu vergüenza te hizo menos hijo. Recuérdalo. Absorbió esas palabras como golpes físicos. Asintió una vez y se marchó. Lo vi irse, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses, no porque se hubiera disculpado, sino porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Me había mantenido firme sin desmoronarme. Le había mostrado exactamente en quién me había convertido en su ausencia. Catalina me abrazó con fuerza. Has estado magnífica, tanto ahí arriba en el escenario como ahora mismo. Le has mostrado clemencia sin ceder tu poder. Eso requiere una fuerza real. Aprendí de la mejor, le dije, apretando su mano. Esa noche, tumbada en la habitación de mi hotel, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. De la mujer que se escondía detrás de mangas largas y peinados, que se disculpaba por existir, que permitió que su hijo la desechara como algo vergonzoso, a la mujer en la que me había convertido, alguien que decía su verdad con valentía, que ayudaba a otros a encontrar sus voces, que se negaba a que las limitaciones de cualquier otra persona definieran su valía. Las cicatrices de mi piel no habían cambiado, seguían ahí, todavía visibles, todavía marcándome como diferente. Pero todo lo demás había cambiado. Yo había cambiado. Y al cambiar, había encontrado algo que el amor de mi hijo nunca me había dado. La certeza de que yo era suficiente, exactamente como era, con cicatrices y todo. A veces, las heridas más profundas no se graban en la piel, se tallan en el corazón por las personas que más amamos. Pero incluso esas heridas pueden sanar, pueden convertirse en fuentes de fortaleza en lugar de vergüenza, pueden transformarnos en personas que ayudan a otros a sobrevivir a sus propios incendios. Había sobrevivido a las llamas que marcaron mi cuerpo, y había sobrevivido al rechazo que marcó mi corazón. Ambas cosas me habían marcado, me habían cambiado, me habían convertido en alguien que nunca esperé llegar a ser, alguien más fuerte, alguien más valiente, alguien que sabía que la verdadera belleza no tenía nada que ver con una piel perfecta, y todo que ver con un coraje perfecto, el coraje de ser tú misma, plena y sin disculpas, sin importar quién piense que deberías esconderte.